Ya, ok. Bueno, las enfermedades infecciosas alguna vez pueden producir, no alguna vez, no, no tan frecuente ni infrecuentemente, ¿no? Pueden simular una enfermedad cerebrovascular. Y entre ellas vamos a revisar las que más se ven, ¿no? Las más comunes. Por ejemplo, la neuro, toxo, criptococosis, tuberculosis, meningia y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Ya. Comenzamos con la neurociticercosis. Aquí tenemos 4 imágenes del mismo paciente, T1 axiales, no planos axiales, T2, FLAIR y T1 contrastada. Se podría decir que la neurociticercosis puede presentarse en diferentes estadios, ¿no? Los más comunes son la fase quística y la otra es la fase encefalítica. Por ahí hay otros estadios del parásito, como es la calcificada y la granulomatosa, me parece. Sí, la granulomatosa. Que realmente la calcificada, por ejemplo, es el estadio final del parásito, es decir, ya es un parásito muerto, que aparecen como calcificaciones en el cerebro, ¿no? Y las calcificaciones es mucho más fácil verlas con tomografía computada. No, en la resonancia, salvo que hagas una secuencia especial, como por ejemplo la eco de gradiente, de ahí que es muy sensible para ver calcificaciones, de ahí las otras secuencias son poco sensibles para ver calcificaciones. Ya, ahora, ¿cómo se presentan la fase quística o la fase encefalítica del parásito? Eh, si bien la resonancia siempre va a ser más anatómica, ve mejor las lesiones, y la vamos a ver de esta forma, ¿no? Cuando es una lesión quística, en fase quística, vamos a tener este aspecto. En T1 vamos a ver como una imagen focal de baja señal, con un nodulito central o excéntrico, puede decir en la periferia. ¿Ya? Acá hay otro, aquí tiene el nodulito focal, el pequeño, mira el mismo caso, el mismo corte de aquí, lo tenemos acá. En la secuencia T2, estos quistes van a tener una señal alta, se comportan como líquido, ¿no? Como líquido. Más o menos como líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque en FLAIR tenemos una señal también hipointensa, de baja señal, ¿ya? Es decir, hipointenso en T1 e hipointenso en FLAIR e hiperintenso en T2. Muy parecido a los al líquido cefalorraquídeo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esta lesión de aquí, que compromete a la lóbulo temporal, y esta lesión del lóbulo frontal, la región fronto-basal del hemisferio izquierdo? ¿Qué hay de diferencia? Pareciera que presente edema. La ¿Ah? imagen de, pareciera que la imagen en T2 presentara edema perilesional. FLAIR, no, FLAIR, sí. No, no, T2. También T2, sí. También esto de aquí, esto es lo mismo que estamos viendo acá. Esto corresponde a edema, ¿no? Edema
perilesional, o sea, la lesión en el parénquima cerebral adyacente a la lesión hay edema. Ya, entonces, cuando hay edema, uno dice, esta es fase encefalítica. Fase encefalítica. ¿Ya? En la quística, por lo general, no se asocia con edema. Así dice la literatura, ¿no? La fase quística no se asocia con edema. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre la quística y la encefalítica. Acá en T1, ¿qué notan de diferencia entre esas dos lesiones? ¿Mm? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué hay en un lado? O sea, ¿qué hay en una lesión? ¿Qué, por ejemplo, en la lesión de frontal, la periferia, fíjate, el realce, ¿no? El realce con el contraste, porque esta es contrastada. Hay un realce muy intenso y aquí prácticamente el realce es muy mínimo, no casi nada. Si tú comparas el T1 con mejor dicho, el T1 simple con el T1 contrastado. Casi está igual, pero sí esta lesión es muy diferente, ¿no? La lesión frontal, si tú comparas el T1 simple con el contrastado, vas a notar que este tiene un realce muy importante. Entonces, en la fase encefalítica, los dos criterios importantes para diferenciar de la fase quística es esa, ¿no? El edema y el realce con el contraste. ¿Ok? Este punto que se ve aquí en la parte periférica o en la parte central de estas lesiones corresponden al escólex del parásito, ¿no? Entonces, todas estas lesiones de neurocisticercosis vamos a tener imágenes muy parecidas. ¿Ya? Mira este otro paciente. Este es un niño con convulsiones. Qué fácil les parece. ¿Y dónde está la lesión ubicada? A ver, ¿alguien puede escribir? ¿Ah? En el lóbulo frontal, una lesión hiperintensa. A ver, ¿en T1 cómo es? En T2, ¿En no, en T1? T2. Bueno, yo estaba diciendo en T2, bueno, en T1 se ve una lesión hipointensa y un pequeño ¿Ya? nódulo. Se ve redondo, hiperintenso. Y un Correcto. edema. Y este edema borra, o sea, la sustancia gris se encuentra edematizada. ¿Ya? Bueno, sí, ¿no? Más o menos, está bastante bien, ¿no? Una lesión de baja señal hipointensa en T1 con una imagen puntiforme hiperintensa que corresponde al escólex. En T2, lógicamente el edema se va a comportar como líquido, por lo tanto va a ser hiperintenso. En FLAIR también el edema alrededor. Aquí está el parásito, ¿no? Mira la lesión de aspecto quística con ese nódulo central, con ese nódulo pequeño a nivel central. Aquí está el quiste, ¿no? Aquí está el quiste, sino que ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos hipointenso como las anteriores imágenes? Porque el líquido de este quiste se ha enturbiado, por el proceso inflamatorio, ¿no? Ya no es líquido, sino es un líquido inflamatorio. Y por eso va a cambiar la señal, ¿no? Por eso no lo vemos
hipointenso en T2 y acá tampoco en FLERE. Porque aquí en este líquido inflamatorio van a haber células inflamatorias, ¿no? Plasmocitos, macrófagos, sobre todo macrófagos, ¿no? Linfocitos, etcétera, ¿no? Todos los elementos de un proceso inflamatorio. Ya, los libros describen como un líquido turbio, ya, por eso tiene esta señal. Pero aquí está el quiste, aquí debe de estar el quiste, con el Scolex ahí en la parte central. Y fíjate cómo se ve en la imagen contrastada, ¿no? Un realce muy, muy fuerte, periférico, como en anillo, ¿no? Como en anillo. Y todo esto que está acá corresponde al edema. ¿Ya? Entonces esto sí es una fase puramente encefalítica, ¿no? Con mucho edema y la lesión con realce en anillo. Neurociticercosis en fase encefalítica, ¿no? Ya. Ya, eso es respecto a la neurociticercosis, ¿no? Ahora, los síntomas que puede producir la neurociticercosis generalmente es convulsiones en los niños, ¿no? Convulsiones. De ahí pues puede producir cefalea también, puede producir algún trastorno neurológico, paresias, etcétera, ¿no? De acuerdo a dónde está ubicado. Ahora, ¿dónde se ubican generalmente los parásitos? Ganglios basales, regiones talámicas, y también pueden estar a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Pero es mucho más común en los ganglios basales. Hay también cisticercus que pueden ser múltiples, pueden ser únicos, generalmente son múltiples. Pueden haber cisticercos en los ventrículos y pueden producir hidrocefalias, ¿no? La neurocisticercosis intraventricular produce hidrocefalia. Ahora, no siempre los parásitos de neurocisticercos se ubican en el cerebro, ¿no? O sea, tienen afinidad por el sistema nervioso central, pero eso no significa de que no pueden estar en otros lados, pueden estar en otros tejidos también, como por ejemplo el músculo, en los ojos, ¿ya? Generalmente, ¿no? Entonces, en niño que convulsiona, lo primero que hay que hacer es una tomografía, y si hay sospecha de que tiene un parásito, hay que hacer resonancia magnética. Correcto. Ya. Ahora, ¿cómo lo describirían estas lesiones? Este ya es un paciente adulto, con sintomatología, bueno, no recuerdo exactamente, no, qué tiene este paciente, pero tiene un antecedente de HIV, ¿no? HIV positivo. Y esa es la clave, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo describen, profe? Buenas noches. ¿Qué tal? Profe, buenas noches a Bienvenido. todos. ¿Cómo vamos? Hola. Ya, ¿cómo lo describen estas lesiones? T1, T2, FLAIR, y todas las que están, las tres imágenes inferiores son contrastadas. Este es una axial, este es una sagital, y esta también es sagital, ¿no? Plano sagital. A ver, chicos, alguien que describa. Estamos revisando, profe, lesiones ocupativas de origen infecciosa, ¿no? Ok, perfecto. Que pueden simular una enfermedad cerebrovascular. Ok. Ya, a ver, chicos, ¿cómo lo describen? Sí, doctor, se podría decir imágenes hipodensas focales, subcorticales,
Y En también T1, ¿no? pareciera, en T1 y pareciera también periventriculares porque estaban también en relación con el asta anterior de ventrículo lateral izquierdo y del asta posterior derecho. También se ve como pareciera un edema vasogénico a nivel del lóbulo occipital derecho. En T1, ¿no? En T2 se ven más bien hiperintensas estas lesiones. Ya, Asimismo en FLAIR. Y en la contrastada también se ve más bien el realce anular, en este caso de los neurocisticercos. ya, ya, correcto. A ver, la descripción está bastante bien, ¿no? Son lesiones múltiples, ¿no? Hay varias lesiones focales. Esta es la más grande, efectivamente, a nivel parietal posterior, diría yo. Bueno, dejémoslo parieto occipital. Hay varias lesiones que tienen señal alta en las secuencias T2 y en la FLAIR, ¿ya? Y en T1, estas lesiones son realmente de baja señal, ¿no? Medianamente hipointensas, a tal punto que cuesta verlas, distinguirlas, ¿ya? Eh, Son bilaterales, a predominio del hemisferio derecho, y fíjate en la contrastada el realce que tienen, ¿no? Este es un realce muy característico en anillo. Acá en la región occipital también, bueno, aunque aquí no está el corte, no muestra, acá arriba no hay un corte a nivel occipital, pero en la contrastada vemos estas lesiones también muy parecidas a las de los hemisferios cerebrales. ¿Qué llama la atención con este tipo de realce? Si bien es cierto que es en anillo, muy parecido a la de neurocisticercosis en fase encefalítica. Déjame ver si le puedo buscar. No sé qué pasa con esto, que no puedo retroceder. ¿No Pero sería hay, toxoplasmosis? perdón, ¿No sería toxoplasmosis? Por el tamaño. espérate un ratito. Pero fíjate, este, es- esta característica que corresponde también como a un nódulo, o yo lo llamo como una invaginación de esta pared o de esta cápsula, ¿no? Como que se imagina aquí, ¿verdad? ¿Ve? Los libros lo ponen como una imagen en Diana, lo describen como una imaginación de la cápsula o de la pared del realce, o también otra literatura lo llama como un nódulo mural, o nódulo, ¿no? O nódulo central también. Pero es muy diferente a la de la neurocisticercosis, en fase encefalítica sobre todo, ¿no? Porque con esa uno puede confundirse. Pero ¿qué hace la diferencia entre neurocisticercosis y toxoplasmosis? Para mí, criterios son dos cosas importantes. Primero, que el edema es mucho mayor. Todo esto lo que estamos viendo, estas hiperintensidades de señal corresponden a edema, que es mucho mayor, mucho más abundante en la toxoplasmosis. Efectivamente, esto es toxoplasmosis. Ya, las lesiones son mucho más grandes, son más grandes, tienen más edema y el realce es característico de la lesión, ¿no? Déjenme mostrarles atrás. Ahí. Por ejemplo, mira, el quístico en el parásito está muy claro, no hay por dónde confundirse la neurocisticercosis en fase quística, con ese nodulito, mira que es un nódulo como aislado, ¿ya? La fase encefalítica, quizás podemos confundirnos, pero igual, ¿no? La pared, el realce periférico en anillo no se invagina, ya siempre es como un anillo bien redondo, ¿no? Bien circunscrito, ¿ya?
En cambio que en la toxoplasmosis, fíjate cómo es, ¿no? Diera la impresión de que la pared se invagina hacia adentro. ¿Ya? Aquí está mucho más didáctico, ¿no? La imagen es clásica. ¿Ya? Entonces, así se presentan las toxoplasmosis, ¿no? Toxoplasmosis adquiridas. Acuérdense que puede haber también toxoplasmosis congénita, ¿no? Que te dan otros criterios. No, generalmente la toxoplasmosis congénita te produce alteraciones anatómicas, no malformaciones congénitas, ¿no? Producen hidrocefalias, van a producir atrofia cerebral, microcefalia, etc., ¿no? En cambio que las adquiridas se van a comportar de esta forma. Ahora, el realce, si es mucho más o menos, o si tiene, dicho en otras palabras, ¿no? Si tiene un mayor o menor realce las lesiones, depende del estado inmunitario del paciente, es decir, de las CD4, ¿no? CD4, que son contagio de células de linfocitos, son, ¿no? El CD4, ¿no? Así es, ¿no? No recuerdo bien. Entonces, cuando tienes un CD4 bajo, el realce es muy mínimo, ¿no? Muy mínimo. Es decir, ese paciente está inmunocomprometido muy seriamente, ¿no? Entonces, depende mucho, yo lo pongo más claro como dependiendo del estado inmunitario en ese momento del paciente. Estas lesiones, el doctor Vaca no me va a dejar mentir o me corrige. Por ejemplo, este tipo de realces en la tomografía computada no lo vemos. Realmente en la tomografía los realces casi son muy imperceptibles, ¿ya? Muy imperceptibles. Es muy mínimo. Pero en resonancia magnética sí se ve el realce casi en todos los pacientes, ¿no? En la mayoría de los pacientes vamos a tener realces en anillo y con ese tipo de invaginación. Ahora, las localizaciones también son mucho más comunes, ganglios basales, tálamos, cortezas cerebrales. En este caso, mira, fosa posterior también. Ya. ¿Alguna pregunta o algo que quiera acotar, doctor Bach? Sí, profe, o sea, a eso mismo iba, ¿no? Estaba pensando yo. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar una toxoplasmosis por tomografía contrastada o por resonancia, ¿no? ¿O qué nos ayuda a diagnosticar en tomografía una infección, entre ellas la toxoplasmosis? ¿Qué signos nos ayudan en tomografía para diagnosticar una toxoplasmosis? Porque estamos viendo ahorita toxoplasmosis Claro. en resonancia Resonancia, sí. con contraste intravenoso, ¿no es cierto? Claro, que es mucho más fácil el diagnóstico, ¿no? Bueno, Así es. es una buena pregunta. ¿Cómo reconocer una probable toxoplasmosis en tomografía computada? A ver. O de pronto neuroinfección como algo más general, ¿no? Claro, yo lo saco de la siguiente forma, ¿no? Cuando veo un paciente joven, primero me fijo en la edad, y veo áreas de edema en ganglios basales, tálamos, o en algún otro lado del parénquima cerebral, veo áreas de edema, automáticamente mi cabeza ya va pensando que eso lo más probable tiene origen infeccioso. Y bueno, y ahí viene la historia clínica, ¿no? ¿Qué tiene este paciente? Si tiene HIV positivo. Y si tiene HIV positivo, casi con toda seguridad es toxoplasmosis. O sea, yo me oriento de esa forma, ¿no? Cuando yo veo edemas focales en un paciente joven, en ganglios basales, tálamos, yo apunto que eso es una probable toxoplasmosis. Y aún conociendo la parte clínica del paciente, ¿no? Con mayor razón. Porque si le meto contraste, a veces te queda igual, no he visto yo un realce así como en resonancia magnética.
es muy mínimo el realce, ¿no? Por ahí creo que tengo unas imágenes, no les he puesto porque realmente no, pero las voy a poner para mostrarles, ¿no? Cómo es la cuestión de la toxoplasmosis con tomografía computada. Yo lo veo así, doctor Vaca, de esa forma. Sí, así es, ¿no? Estaba revisando también el tema de diagnosticar toxoplasmosis por tomografía contrastada, ¿no? Sí, o sea, también se ve un edema alrededor de la lesión y el realce como que es más leve, ¿no? Sí, sí, es más leve, sí, De así lo es. poco que yo he visto, o sea, no es tan característico como el doctor Camacho tiene bastante experiencia en esto, de verlo en la resonancia, ¿no? Que es más típico, es más, más seguro, más fidedigno en el diagnóstico, ¿no? Más claro. Sí, de acuerdo, doctor Vaca. Perfecto. Ya, veamos otro casito. Miren, en cambio, este caso, ¿no? Este es un paciente también con HIV positivo, paciente joven. Donde vemos, a ver, escriban ustedes, chicos, alguien, otra persona que del anterior que comentó. Si no, les llamo por su nombre. A ver, Eduarda. Me encantó ese nombre, Eduarda, vamos. Eduarda Ribol. ¿Así se pronuncia? Sí, doctor, dígame. A ver, lo que te pregunté, describe las lesiones, ¿cómo las describirías? Ah, ya, según lo que vemos en FLAIR, hay una, habíamos dicho que todo lo que había en FLAIR es patológico y hay una lesión hiperintensa del lado, en el hemisferio derecho, en la parte anterior del ventrículo lateral. Y también hay eh, lesiones, bueno, la más grande es la que está ahí, en la parte anterior del ventrículo lateral derecho. Esto es También hay izquierdo, esto es izquierdo, esto es ay, izquierdo, esto es ah, derecho. sí, 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 perdón. También hay lesiones en el lóbulo derecho, más pequeñas en la parte posterior y externa, y en la parte también anterior y externa. Y en el lado izquierdo también hay otra lesión hiperintensa en la parte posterior Ya, exterior. ¿qué pasa con las otras secuencias? En las otras secuencias, Ahí están numeradas, ¿no? Están con nombres. mm, ¿Cómo se comportan en T1? O en difusión. o sea, la lesión tiene, o sea, en T1 tiene se puede decir, es hipointensa, se la ve hipointensa. ¿Ya? Eh, que podría pensar que es un edema, o sea, Es edema realmente, es edema, ajá, sí. A ver, esto a ver, estas tres imágenes axiales, T1, T2 flares, son más o menos al mismo nivel, ¿no? Para mostrar el comportamiento de la señal en estas diferentes secuencias. Casi exactamente al mismo nivel. Si usted compara, los ventrículos laterales están muy similar aquí, están muy similar acá en T1 también. Y acá en difusión que les he puesto también es más o menos a la misma altura del corte y en el T1 contrastado también es a la misma altura, ¿no? Entonces, ¿qué llama la atención? ¿No? Cuando uno ve hiperintensidades en FLAIR, habíamos dicho que es patológico, sí, es patológico. Entonces puede representar edema, puede representar gliosis, puede representar sangrado, ¿ya? Y en el edema puede ser de origen isquémico, de origen neoplásico o de origen infeccioso en este caso, ¿no? Mira, por ahí vamos. Entonces, queriendo descartar que sea esto de origen isquémico, este tipo de edema,
a pesar que ya habíamos dicho que el edema de isquemia no es así, ¿no? También afecta a la sustancia gris, pero sin embargo, tratando de descartar que sea isquémico, se ha hecho difusión, y la difusión realmente no dice nada. La difusión es totalmente normal. Si hubiera sido un infarto agudo, hubiéramos visto blanco aquí, ¿no es cierto? La otra cosa, entonces por ahí descartamos que esto no es isquémico. Esto es edema de otro origen, que puede ser tumoral metastásico, como es múltiple metastásico, o lo otro es infeccioso. Se quedan las dos sobreviviendo ahí. Pero fíjate que al contraste intravenoso, al menos esta lesión, que es la más grande, no sucede nada. No hay realce ni periférico ni central. Esta de acá tampoco, que sería por aquí, no hay ningún realce, ¿no? Acá no hay nada, por aquí, las lesiones de acá tampoco. Bueno, y entonces, ¿qué tiene el paciente? Sabiendo el antecedente de este paciente, HIV positivo. Aquí queda dos cosas, como les comenté, ¿no? Que realmente este paciente esté tan inmunodeprimido, con un contagio de CD4 por debajo de 20.000 quizás, que no realzó. Y lo otro es que efectivamente se trate de una patología que se llama, mira, aquí está la edad, ¿no es cierto? No lo veía. 34 años, VIH positivo. Y la otra es que se trate de las lesiones, lo que se llama las leucoencefalopatías multifocales progresivas, ¿no? Que es un tipo de enfermedad desmielinizante. ¿Ya? Es una enfermedad, mejor dicho, desmielinizante, ¿no? Afecta a los oligodendrocitos, a la mielina. Y estas lesiones, por lo general, la mayoría no realzan con el medio de contraste. Son bilaterales, pueden ser grandes, pueden ser medianas, pequeñas. ¿Ya? Y este es causada por el virus JC, ¿no? JC, se me fue el nombre. El virus. Poliomavirus, doctor. ¿Ah? Poliomavirus. ¿Poli? Poliomavirus. Pertenece al grupo de los papovavirus, ¿no? A la familia de esos virus, sí, pero Girovesi, profe. el virus JC es referente al primer paciente donde descubrieron, ¿no? Que no me acuerdo, tiene el nombre. No sé, ¿ustedes se acuerdan, doctor Vaca? Sí, o sea, inicialmente al virus del HIV se lo llamaba Pneumocystis carini. Ah, no, pero no es así. Pero, sí, pero ahora el Girovesi es el Girovesi, el JC. No, el girovesis, ese es en pulmón, el de la neumonía pulmonar, en Pneumocystis carini, no. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver ese. Dice John Cunningham. El nombre de JC es por el paciente, ¿no? El primer paciente que se llamaba, por decir algo, Juan Camacho, ya pone así. Y por eso se llama JC. No me acuerdo el nombre del paciente, JC. Pero no tiene nada que ver con el antiguo virus pulmonar de la neumonía de la Pneumocystis carini. No. Ahora el Girovesi, no. Es otro virus. El virus JC, que sí me acuerdo que pertenece a la familia de los papovavirus, sí. Correcto. Bueno, hay que leer, ¿no? Lean chicos y lo comentamos después. Profe, ese es el virus de Jones Cunningham. Ese. JC, Jones Cunningham. Ese es el primer paciente, ¿no es cierto? Así es. Conocido, lógicamente, en el cual hicieron autopsias y descubrieron estas lesiones desmielinizantes en pacientes con HIV positivo. Y de ahí lo pusieron el virus JC. Ok.
Entonces, ¿cómo yo llego a un probable diagnóstico de estas, de una enfermedad desmielinizante en los pacientes con HIV? Cuando veo estas lesiones, ¿no? Lesiones de la sustancia blanca, lógicamente tiene que ser en la sustancia blanca porque ahí está la mielina, que son por lo general multifocales y que no realzan con el contraste para nada, yo pienso inmediatamente que una probable leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? No es tan común, pero a veces se ve. Y yo lo saco así, ¿no? Porque si esto me realza en anillo, ya no es eso, es una toxoplasmosis. Correcto. Ya, no sé si algo quiere acotar el doctor Vaca. O sea, profe, sí, o sea, la inquietud, o sea, de acuerdo a su experiencia, en los pacientes con HIV, ¿cuál es el tipo más frecuente de neuroinfección? ¿La toxoplasmosis? La toxo, no, Así es es, la ¿no? toxo. Perfecto. Sí, ¿En qué orden? toxoplasmosis es mucho más frecuente. Quizá en orden sería toxo a la cabeza, Citicerca. streptococosis, tuberculomas, con meningitis tuberculosa, ¿no? Porque no es lo mismo, meningitis es una entidad clínica diferente al tuberculoma. Ya, más o menos así sería el orden, ¿no? Pero siempre la toxoplasmosis es mucho más común, más frecuente. Correcto. Mira, otro proceso infeccioso, ¿no? Este es facilito, ¿no? ¿Qué les parece esta imagen? Este es por tomografía computada, tomografía simple, corte simple, axial y corte contrastado en axial. ¿Cómo lo describen? A ver, chicos. A ver, Maricruz. Dale, Maricruz. ¿Qué fue? ¿Estás, Maricruz? Hola. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Una imagen hiperdensa redonda. ¿Por qué te demoras tanto en contestar hoy? Tengo fallas con el internet, doctor, mil disculpas. ¿Cómo? Tengo fallas con el internet, mil disculpas. A ver, describe dónde está la lesión, qué te parece, cómo lo describes. ¿Cómo lo ves en la simple, en la tomografía simple y en la contrastada? Una imagen hipodensa rodeada de una halo hiperdenso. Ya te refieres a esto, ya, de un Sí, halo doctor. Hiperdenso. hiperdenso, ya, de un halo o cápsula hiperdensa, ¿no? De una lámina, ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Y alrededor qué ves? Un edema digitiforme. Correcto, ¿no? Un edema digitiforme, perfecto. Ya, y en la contrastada, ¿qué te llama la atención? La imagen hiperdensa en la línea media y el ventrículo del lado izquierdo, el tamaño está, del lado derecho, el tamaño está Los ventrículos están igual que minúsculo. acá, pues, ¿no? Acá también estamos muy parecidos, ¿no? No, pero ¿qué sucede aquí? Aquí es lo interesante, ¿no? Esto es contrastado, estos son vasos normales, son vasos venosos, seno venoso, pero esto es lo que llama la atención, ¿no? El realce que se ve en la periferia de la lesión, ¿ve? Un realce muy marcado, ¿ya? Muy marcado, periférico, el edema persiste, el resto está igual que acá, ¿no es cierto? Un poco distorsionado el ventrículo lateral del mismo lado.
Entonces, ¿qué diagnóstico probablemente le darías a este paciente? Por las características de la lesión y el realce. Podría ser un absceso. Un acceso, ¿no? Acceso cerebral, sí, correcto, ¿no? Los accesos cerebrales van a tener estas características, como todo acceso en otro lado, ¿no? Los accesos hepáticos también van a tener una cápsula que lo recubre, y esa cápsula, como es un proceso inflamatorio, va a realzar, ¿ya? En el interior no tiene por qué realzar porque hay pus, ahí no hay vasos sanguíneos, no hay nada. Es la cápsula que está muy inflamada, con mucha hiperemia, y eso hace de que el contraste llegue en mayor cantidad, con mayor realce a ese nivel, como todo proceso infeccioso, inflamatorio. Entonces, eso lógicamente es un acceso, no puede ser otra cosa, ¿no? Ahora, si tuvieran realces en su interior, como nódulos, como tabiques, ya no te da para acceso, ¿no? Pues ahí uno comienza a pensar que lo más probable es que sea un tumor. Correcto. Pero este caso es un acceso cerebral. Los accesos cerebrales pueden ser de origen tuberculosos, ojo, de origen tuberculosos. Yo he visto un par de accesos que resultaron ser tuberculosos. Ya, ahora, otra entidad infecciosa son las tuberculosis meningias, ¿no? No es tan común, pero también se presenta en pacientes con baja defensa, ¿no? Al sidoso, pues al VIH le cae de todo, ¿verdad? Los inmunodeprimidos. Siempre estas enfermedades infecciosas, cuando uno ve, tiene que estar seguro, o sea, el apoyo clínico en este caso es importantísimo, ¿no? El dato clínico. Pacientes con HIV, uno va pensando nomás dónde está afectada, dónde están localizadas las lesiones para ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, fíjate este caso, ¿no? Se me fue. Ya. A ver, no, las imágenes no son tan buenas, pero sirven, ¿no? Sirven para hacer el diagnóstico. Estas todas son T1. Estas dos superiores son T1 simples. Fíjense el nivel del corte a nivel este es a nivel de la protuberancia. Aquí están los pedúnculos cerebelosos medios, cuarto ventrículo. Y este es un poquito más hacia arriba de este, más o menos ya entrando al mesencéfalo, ¿no? Donde vemos aquí ya las astas temporales de los ventrículos laterales. ¿Ya? Y estos son los cortes contrastados. Este con este son al mismo nivel y este con este también al mismo nivel. Bueno, este es un corte un poco más hacia arriba, mesencéfalo prácticamente. Pero fíjense lo que llama la atención, estas son contrastadas, ¿no? Mira el realce. El realce que es muy típico a nivel de las cisternas basales. A nivel de las cisternas basales. Supracelular, perimesencefálicas, las octoquiasmáticas. Ahí es el realce. Mira aquí. ¿Ve? Mire toda esta zona aquí en la base del cráneo, mira cómo brilla. Un realce muy importante. Lo mismo acá, mira. Todas estas estructuras
aquí en este sitio, en este lugar, el realce. ¿Ve? Y también mira aquí, siempre en cisternas basales. ¿Por qué razón? Esta es una tuberculosis meningia, ¿no? Una tuberculosis, una meningitis tuberculosa. En las meningitis tuberculosas, el exudado inflamatorio, que es un tipo como gelatinoso, acuoso, denso, se acumula en las cisternas basales. Esa es la característica. Probablemente los cortes superiores, supratentoriales a nivel de los hemisferios cerebrales, deben haber estado normales de este paciente. Y de hecho que estaban normales. ¿Ya? Entonces, claro, el antecedente importante, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? El paciente joven, con HIV, peor si tiene un antecedente de una TB pulmonar, y uno encuentra un paciente con trastornos neurológicos y le hace la resonancia y te encuentras con estos hallazgos, el realce en las cisternas basales, tú cerrado los ojos, dice que eso es una meningitis tuberculosa. Ya, ¿y cómo lo compruebas? ¿Con qué lo comprueban si es una meningitis tuberculosa? ¿Qué le harían? A ver, chicos. ¿Ah? Porque tienes que demostrarle al bacilo de Koch, ¿no? A ver, Dayana Fernández, ¿qué le harías? Para identificar si el paciente tiene tuberculosis. Chuta, oye, ¿no estás en clase tú? Sí, ¿Y sí, entonces? doctor, estoy aquí. Lo que pasa es que tengo problemas con el audio y estoy hablando, pero no se escucha. Le preguntaba que si la pregunta era qué hago yo para identificar si el paciente tiene tuberculosis. Pero claro, estamos hablando del caso de este paciente, ¿no? Donde la sospecha radiológica es fuertemente que tiene una meningitis tuberculosa. Entonces, ¿tú cómo lo confirmas? Bueno, inicialmente este paciente debe de tener ya inicialmente debe Ya tener ya dijimos, ya dijimos que tiene un antecedente de TB, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo confirmas que eso realmente es una tuberculosis meningia? por A ver, medio de alguien más, una alguien más. vaciloscopía en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo? Por medio de una vaciloscopía con el líquido cefalorraquídeo. Pero, bueno, sí, hay que estudiar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Claro, tienen que hacer una punción lumbar y mandar a cultivar y hacer un físico, ¿no? ¿Ya? Y por ahí hay parámetros, ¿no es cierto?, de tuberculosis meningia en el líquido cefalorraquídeo. Y entonces tú confirmas el diagnóstico con ese estudio de líquido cefalorraquídeo. Correcto. Ya, entonces, así son las imágenes de una TB meningia, ¿no? Ok. Profe, o sea, no son de manifestación más bien periférica, porque las meninges también tenemos en la periferia del cerebro, ¿no? Son más bien a nivel de los No, ganglios, a nivel de a la ver, cisterna. esa es una buena pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo lo veo una meningitis tuberculosa de una meningitis bacteriana o viral? Ya, en las meningitis bacterianas o virales, el realce es difuso, es supra e infratentorial, más supratentorial que infratentorial. Ya, en la tuberculosis es base de cráneo. Mira este otro paciente. Mira el realce. Bueno, este paciente es muy marcado, la resonancia magnética, ¿no? Mira el T2, cómo todo esto está distorsionado, el mesencéfalo, las cisternas perimesencefálicas están totalmente obliteradas. En FLAIR, el edema en basal y la T1 simple sagital
y la T1 contrastada sagital. Mira, mira el realce. Todo esto es realce, mira. Y mira a nivel de la corteza, nada, casi es normal. Mira el realce aquí. Incluso aquí vemos a nivel de la médula oblongada como un nodulito, ¿no? Que probablemente sea un tuberculoma. ¿Ve? Así se ven los tuberculomas. Este de aquí. Entonces, esto es característico, hasta no demostrar lo contrario, una meningitis tuberculosa. Porque hay afectación, una vez más, que nunca se olviden, las bases, las cisternas basales. Ahí ataca la tuberculosis. Ahí se acumula el exudado. Por alguna razón, no he leído ya hace rato tuberculosis, meningia, pero por alguna razón, no recuerdo exactamente, yo creo que es por la espesura del proceso inflamatorio que produce en la TB, se acumula ese material exudativo en las bases. Y eso es lo que capta el contraste, ¿no? Se impregna ahí. ¿Ya? También en tomografía es muy muy parecido el realce. Quizá no es la misma intensidad de realce, pero el realce es a nivel basal. Correcto. Como aprendizaje, no como mensaje final, en todos los procesos infecciosos, fíjate que todos tienen contraste, ¿no? Por lo tanto, es la obligación hacer con medio de contraste intravenoso, tanto en tomografía como en resonancia magnética. O sea, hay que pedir siempre contrastar, siempre. Porque el contraste te da la pauta, ¿no? La característica del realce te hace hacer el diferencial. ¿Ok? Mira este otro pacientito. También tiene un proceso infeccioso. También es tuberculoso. Con HIV. La tomografía mostraba, este paciente tenía unos trastornos neurológicos un poco inespecíficos, ¿no? Con el antecedente que era VIH, tenía una TB pulmonar, curada aparentemente. Y la tomografía, entre las cosas más interesantes, mostraba esto, los ventrículos un poco dilatados, esta imagen aquí focal medianamente hiperdensa en la región paraventricular derecha. Por aquí parece que hubiera una zona de edema muy sutil, ¿ya? Pero nada más significativo, ¿no? En resonancia magnética el T1 prácticamente normal, no mostraba nada significativo. El T2 tampoco importante. Por aquí está sutil, hiperintensidad focal. FLAIR, algo un poquito más demuestra, aquí esta señal focal hiperintensa, acá hay otra, por acá parece que también hay una imagen medianamente hiperintensa. Pero hasta ahí muy inespecífico, ¿no? Mira, por aquí también. Nada concreto, ¿no? Pueden ser muchas cosas con eso. Pero mira la contrastada lo que mostró. Estas 4 imágenes son a la misma altura, ¿no? Fíjense, los ventrículos son exactamente los mismos, a la misma altura. Estos son los plexocoroideos. Y fíjate el realce, ¿no? El realce como un nódulo focal, pequeño, miren. Vemos 1, 2, 3, 4. Por acá otro, 5. No sé si esto corresponde, esto parece que fuera un vaso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de estas lesiones? ¿Cuál sería el diagnóstico? O sea, doctor, quizás por los nodulitos que se observan, tuberculoma. Tuberculomas, correcto.
No, no les he puesto el corte basal para mostrarles que estaba normal, no había realce en las cisternas basales, ¿no? No había realce. Entonces, esto es tuberculomas. Es otra entidad clínica, los tuberculomas, ¿no? Es diferente a la meningitis tuberculosa. La meningitis es, como les mostré en los casos anteriores, que puede cursar con tuberculomas, sí, pero puede ser solamente tuberculosis meningia o puede ser solamente tuberculomas. Así son los tuberculomas, ¿no? Así se presentan la mayoría de los tuberculomas. El realce es sólido, aunque puede haber también en anillo. ¿Ya? Esta parece que fuera en anillo. Pero son lesiones pequeñas. ¿Ok? Bueno, no puse todas, me faltaron poner algunos temitas. Este tema lo estoy desarrollando. Todavía me faltan poner otros casos. Pero ahí está el resumen de lo que hemos visto, ¿no? Criptococosis me falta, ¿no? Esas imágenes por ahí debo de tener a algún lado. Tengo que buscarlas. Ya, pero ya hay, entonces, neuro, toxo, tuberculomas, TB meningia y enfermedades mielinizantes de los idosos, ¿no? Entonces, perfecto. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta?